Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Y les voy a pedir que todos nos pongamos de pie en honra hacia la palabra de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, dice, mas la hora viene y ahora es, ¿cuándo dice? Mas la hora viene, ¿y qué? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pueden tomar su asiento, hermanos. Muchas veces nosotros hemos escuchado, o cuando tú has leído la palabra, has leído constantemente estos dos versículos de la Biblia. Pero muchas veces cuando yo me he acercado para preguntarles o para saber cómo es que debemos de adorar a nuestro Padre, cómo es que debemos de adorar a nuestro Dios, muchas veces nos centramos, y como lo hemos visto muchas veces, en nada más en decir, bueno, es que yo lo adoro cantando. Y ese es un punto de todos los puntos que significan la adoración. Pero dice la palabra del Señor aquí, dice que Dios busca adoradores con dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Que sean espíritu y que sean verdad. Y aquí vemos, si tú no te habías dado cuenta, yo creo que sí, yo creo que ya te dices cuenta. Aquí vemos cómo se está manifestando, o Dios está manifestando la parte de la Trinidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos, que dice en espíritu y en verdad, tenemos que darnos cuenta que para poder adorar en espíritu tendríamos que tener al Espíritu Santo en nosotros, porque solamente es la única forma en que podamos adorar en espíritu a nuestro Dios. Y dice y verdad, y la palabra de Dios nos maneja o nos habla precisamente que la verdad es Cristo Jesús. Podemos adorar en espíritu y en verdad mediante la alabanza, mediante la acción de gracias, mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, mediante la confesión, mediante la obediencia, cuando tú vienes y ofrendas, cuando tú vienes y diezmas, cuando tú levantas promesas, a través de la alabanza, pasando tiempo con Él y usando todas nuestras habilidades que nosotros tenemos para glorificarle a Él. Entonces, ¿cuántas formas hay en las cuales nosotros podemos adorar a Dios? Hay muchas formas en las que nosotros debemos de adorar, pero Él se centra en dos cosas: que sea en espíritu y que sea en verdad. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de la adoración a Dios. No sé si tú has puesto a checar cuántas veces dice o aparece la palabra adorar a Dios. Pero cuando nosotros vamos a la primera ocasión que se nombra la palabra adoración, lo vamos a ver en un acto. No era un canto, sino fue un acto de obediencia. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 5. ¿Cuántos han leído Génesis capítulo 22, versículo 5? Y que me digan exactamente sin que lo vayan a poner acá, porque si no me van a hacer trampa. No me lo pongan acá. ¿Qué es lo que habla Génesis 22, 5? Es en el momento cuando Abraham se va a apartar de sus siervos para llevar a Isaac a ofrecerlo como sacrificio. Es en la primera ocasión que se nombra la palabra adorar, porque dice, quédense aquí, porque el muchacho y yo iremos a adorar a nuestro Dios. Si ustedes han leído el contexto, ¿de qué se trataba esa adoración? ¿Cómo es que iban a adorar a Dios? Dios le había pedido en unos capítulos anteriores que le tenía que entregar a Isaac. Dios estaba probando el corazón de Abraham. Obviamente nosotros ya sabemos la historia. La historia es que lo lleva cuando va a sacrificarlo. Fíjense la actitud de los dos. Uno está en obediencia y el otro está en sumisión. ¿Por qué en sumisión? Porque Isaac está viendo todo lo que su padre está haciendo. Lo está colocando para el sacrificio. Él sabía lo que Abraham estaba haciendo, e Isaac siempre estuvo en silencio. ¿Sí? ¿Y cómo es la forma de adorar? Adorándolo en obediencia. Y obviamente, como les digo, ya sabemos el contexto, ya sabemos lo que sucede en la historia. Dios le dice, detente, conozco que lo más importante para ti soy yo.
Y ahí le estaba pidiendo lo más importante que él había pedido en la tierra, ¿no? Él había pedido un hijo. Dios se lo había dado, pero Dios estaba viendo qué tanto era su obediencia. Y la obediencia es adoración a Dios. ¿Cuántas veces has obedecido a Dios? ¿O cuántas veces hemos desobedecido a Dios? Cuando desobedecemos a Dios, no estamos adorando. Al contrario, estamos haciendo todo lo contrario de lo que significa la adoración. Y entonces es la primera ocasión, ¿sí? Algo que hemos aprendido es que siempre debemos de ir a la primera ocasión donde se pronuncie o donde se hable una primera cosa que Dios nos muestra después. Y ahí lo está hablando. ¿Y cuál es la primera ocasión que se nombra? A través de la obediencia de Abraham hacia Dios, cuando Dios le está pidiendo lo más importante. Y eso, lo más importante, era su hijo en ese momento. ¿Ok? La adoración es una acción. Es una acción. Voltea con la persona que tienes a un lado. Dile, la adoración es una acción. Pero díselo. Dice, la adoración es una acción. ¿Sí? Y esto surge de nuestro corazón. Si tu corazón no está alineado con Dios, entonces, en pocas palabras, no hay una actitud de adoración. ¿Sí? Entonces tiene que haber una acción. ¿Y cómo nos demostramos esa acción? Les recuerdo que todo lo que nosotros hacemos, o cuando nosotros decimos que creemos en Dios o que somos hijos de Dios, eso se tiene que manifestar. Se está sucediendo en lo espiritual, pero tiene que manifestarse ¿qué? En lo natural, en lo visible. Ninguna persona que me diga que es hijo de Dios y no se comporta como un hijo de Dios me puede decir que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si es hijo de Dios y el Espíritu Santo vive en él, tiene que accionar de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Entonces tiene que ser visible. Entonces nosotros lo vemos en la iglesia primitiva. ¿Por qué le llamaron cristianos a los discípulos? Porque se comportaban, porque hablaban, porque caminaban, porque hacían. Porque lo que había en su corazón era lo que ellos manifestaban exteriormente. Entonces, un hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comportarse y manifestar esa adoración a través de ¿qué? De sus actos. Entonces, yo tengo que manifestar la adoración a través de ¿qué? De mis actos. Como les decía en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si lo cambiamos, dice en el principio era la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces, ¿ya me lo van a cambiar? Lo que estoy aquí, ¿se me escucha, no? Ya está, ok. Dice la palabra, si lo cambiamos, dice en el principio era Jesús. Jesús era con Dios y Jesús era Dios o es Dios. Dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él, dice en él estaba la verdad, él es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Entonces conocemos, primer principio de lo que estamos hablando, para poder adorar a Dios, dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces la verdad, ¿quién es? Es Cristo. Entonces yo, para poder adorar a Dios, tengo que haber entregado mi vida a Cristo. Porque si no he entregado mi vida a Cristo, yo no puedo adorar a algo que no conozco o a alguien a quien no conozco. Yo siempre voy a dar lo que yo tengo. Yo siempre voy a manifestar lo que yo tengo. Todo lo que hay en mí es lo que yo voy a manifestar. De lo que tú estás lleno es de lo que tú vas a hablar, de lo que tú vas a hacer. Les decía hace muchos años y lo hemos dicho constantemente, que me decía el apóstol hace muchos años, me decía, yo me puedo sentar con una persona a hablar 5 minutos y me puedo dar cuenta de lo que hay en su corazón. Y yo decía, ¿cómo se da cuenta de lo que hay en su corazón? Porque todo lo que habla es lo que está en su corazón. Cuando tú platicas con alguien, cuando tú conversas con alguien que no está dentro de la iglesia o que está dentro de la iglesia, ¿qué es lo que platicas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo te comportas? Y entonces es ahí cuando tú vas a manifestar de lo que tú estás lleno. ¿Ok? Primer principio. Si la adoración es la postura de nuestro corazón y Dios nos llama a adorar en espíritu y en verdad, entonces lo primero que debemos hacer es adorar y aceptar a Jesús.
como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque ahí empezamos a conocer la verdad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Una vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 3, versículo 16, Juan les dice, cuando está bautizando, dice: yo los bautizo con agua, pero vendrá uno más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y ahí viene la clave, dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quieres ser un verdadero adorador? Tienes que tener estas dos cosas, dos principios. Primero, haber aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, porque Él es la verdad. Y después haber sido bautizado con el fuego del Espíritu Santo, porque dice que nuestra adoración tiene que ser en espíritu. Y el Espíritu Santo es quien nos enseña. Es quien nos enseña, es nuestro maestro. ¿Sí? Para poder adorar a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Meterte en una comunión íntima con el Espíritu Santo. Dios busca que nos alejemos de todo lo que es separado de Él. Ayer me preguntaba Daniel, si veníamos ahí, me decía, porque hacía mucho calor, no está haciendo mucho calor, y me decía, es que está el calor, porque me decía, ¿y el pasto por qué se quema? Le digo, por dos cosas: o se quema porque hace mucho frío, o se quema porque hay mucho calor. Entonces me dice, entonces las dos cosas existen. Le dije, no, solamente existe el calor. Y me dijo, entonces el frío. Le digo, conforme a las leyes de la física, el frío no existe. ¿O sí? No existe. Sino a todo lo que no, donde Dios no está, se le tiene que dar un nombre. Cuando no existe, cuando no hay calor, a eso que a la ausencia de calor se le tiene que dar un nombre. ¿Y qué se le dio? Frío. Entonces, ¿la maldad qué es? Una ausencia de Dios. A la maldad, la maldad como tal, porque una vez decían, había un debate, ¿no? Entonces, si Dios creó todas las cosas, también Dios creó la maldad. Y le dijo, no, Dios no creó la maldad, porque Dios es santo. Dice la palabra que es 3 veces santo, ¿no? Es 3 veces santo. Entonces, dicen, entonces, ¿cómo es que existe la maldad? La maldad es una ausencia de Dios. Entonces, cuando tú y yo verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos de Dios, para que el enemigo no tenga la oportunidad de, donde hay un vacío en tu corazón, llenarlo ¿de qué? De maldad. Entonces, cuando tú haces algo indebido o algo que no va de acuerdo con Dios, es porque en esa área de tu vida puede existir un vacío o una ausencia de Dios. Entonces, ahí te puedes dar cuenta dónde es donde tú estás fallando y qué es lo que tú tienes que entregarle a Dios. Si tú eres una persona que eres mentiroso constantemente y no se te ha quitado, tienes una ausencia de Dios. Entonces, ¿qué es la oportunidad que tienes de hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte y decirle al Señor, tú eres la verdad, lléname de tu verdad. ¿Ok? ¿Vamos bien? Adorar a Dios, ¿sí?, es algo que nosotros tenemos que manifestar con nuestro corazón. Pero hay muchas ocasiones en que, desgraciadamente, cuando nosotros verdaderamente no queremos adorar a Dios o no buscamos adorarle a Él y no va de acuerdo a lo que Él a sus parámetros, lo que está haciendo el enemigo, ¿sí?, es fijar esa adoración no hacia Dios, sino hacia nosotros mismos. Desgraciadamente sucede eso. Cuando tú no sabes verdaderamente adorar a Dios y aún hay una ausencia de Dios en esa parte, ¿qué es lo que haces? El enemigo, hay una ausencia, él llena esa ausencia y no va a buscar que tú adores a Dios, sino lo que va a buscar es que te adores a ti mismo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque hay parámetros. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros nos reunamos los domingos? Adorar a Dios. Nosotros nos reunimos para honrar y glorificar a Dios. Cuando tú verdaderamente no estás en una comunión íntima con Dios, lo que tú vas a buscar en la iglesia, o cuando tú vienes a la iglesia, es buscar entretenerte.
Es buscar entretenerte, porque no tuviste otra cosa que hacer el domingo. Y dices, pues voy a la iglesia, voy a ver, pues qué es lo que me dicen, o qué es lo que comparten, o qué es lo que cantan, pues para ver si me llenan. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque cuando sales, lo primero que haces es criticar, tanto la alabanza como la predicación. Porque no viniste a adorar a Dios, viniste a entretenerte. Cuando tú vienes a adorar a Dios, buscas honrarlo y buscas glorificarlo, porque ese es el objetivo de reunirlos. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque? Centrarnos en Dios y en lo que es Él. Yo cuando vengo al culto, yo lo que me hago es centrarme en quién es Dios y en quién es Él. Pero cuando tú verdaderamente no estás lleno, te centras ¿en quién? En ti mismo. Entonces, si hay algo que no te gustó de la alabanza o si hay algo que no te gustó de la prédica, es porque no estás centrado en Dios, estás centrado en ti. ¡Ay, joles!, ¿no? Diría el pastor Felipe del Castillo, ¡ay, joles!, ¿no? ¿Cuál es la postura que debe de haber en nuestro corazón? Nuestro corazón debe de ser sincero y humilde, contrito y humillado. Pero cuando tú no estás en una postura correcta, buscas el reconocimiento de los demás. Buscas que los demás reconozcan tus atributos y tus dones y tus talentos. Y quieres centrar todo no en Dios, sino en ti. Eso no es adorar a Dios. ¿Cuál es el resultado que debe de haber de nuestra adoración? Una relación más profunda con Él. Pero aquel que no busca a Dios verdaderamente, busca aplausos y elogios, porque se está centrando en Él. La adoración quieren que se centre en Él, no en Dios. Y por último, ¿cómo debemos acercarnos? Guiados por el Espíritu Santo, a través de los principios, a través de la palabra. La persona que verdaderamente no adora a Dios es guiado por su habilidad, es guiado por sus talentos y busca que todos se estén centrando en Él. Entonces, estos son puntos muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. No estoy regañando ni nada de eso, sino hay algo en tu vida que no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese es el lugar específico donde tú tienes que trabajar, donde yo tengo que trabajar para pedirle al Espíritu Santo que me llene. Otro punto, ¿no? Ya les decíamos, a lo mejor tú te sientes solo y con nosotros vamos a la palabra del Señor y verdaderamente estamos solos. No. Entonces tú no has permitido ser lleno por el Espíritu Santo. Y entonces obviamente, como lo hemos dicho, si hay una ausencia de Dios, ¿quién ocupa ese lugar? El enemigo. ¿Y qué es lo que te va a hacer sentir? Pues que estás solo. Y eso es un error, porque no estamos solos. Él siempre está con nosotros. Debemos nosotros mantener nuestra mirada puesta en Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo y centrarnos, enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Yo te preguntaría a ti, en todas las áreas de tu vida, ¿qué es lo que es verdaderamente importante? Por ejemplo, les decía yo hace muchos años, y ahora sí que es algo que Dios me habló personalmente a mí, porque un día le dije a la pastora hace muchos años, yo le dije, bueno, no me acuerdo qué estábamos hablando, y le dije, y bueno, ¿y quién se preocupa por mí? Uy, craso error delante de Dios, porque yo estaba fijándome en las personas, pero yo cuando le dije, ¿quién se preocupa por mí? Como un reproche. No me acuerdo cuántos días habrán pasado en mi comunión íntima con Dios, me dijo, ¿y entonces para qué estoy yo contigo? Dije, sí es cierto. ¿Por qué? Porque en esos momentos había una ausencia en mi corazón de Dios. Cuando Dios llega y me habla de esa manera, le digo, sí es cierto. Si tú eres la persona más importante y tú estás conmigo, pues yo debo de ser
pleno. La plenitud no se logra llenándonos de lo natural, de lo material. Ojo, la plenitud no se logra tener llenándonos de lo material, llenándonos de lo externo. Lo material, lo externo, viene como consecuencia de estar lleno, pleno del Espíritu. Mi plenitud, cuando yo busco ser un mejor padre, yo lo que tengo que hacer es ir con mi Padre, porque mi Padre es la plenitud y me va a llenar para ser mejor. Si yo busco ser un mejor esposo, tengo que ir delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro esposo. Él es el esposo de la novia, la iglesia que está preparando para las bodas del Cordero. ¿Qué está haciendo? Preparándonos. ¿Para qué? Purificándonos. ¿Por qué? Porque Él es lo mejor. Y entonces, ¿qué Él que merece? Lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con nosotros? Perfeccionándonos. Todo lo que tú vienes a hacer el domingo aquí cuando nos reunimos o los viernes es para venir a ¿qué? Un punto número 1, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? No me quiero adelantar mucho, pero es para que nosotros aprendamos de Él cómo nos tenemos que comportar, qué es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo muy claro es la reina Esther, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuántos han leído el libro de Esther? ¿Qué es lo que hizo Esther? ¿Qué es lo que estaba pasando? Ya me acuerdo, se me olvidó el nombre se me fue. Pero resulta que están buscando una reina, ¿no? Pero ¿qué era lo que hacían con las candidatas? Ahora sí que entrábamos en un concurso de Miss Universo en esos momentos, ¿no? Ahí en Israel. Pero ¿qué era lo que hacían? Las preparaban desde un año antes para presentarlas delante del rey. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Nos está preparando, porque Él merece una novia pura, limpia, santa. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando a través de la adoración? Que nosotros seamos purificados, santificados, perfeccionados. ¿Ok? A Dios nos muestra cómo es la adoración apropiada a lo largo de la Biblia. Si tú lees la palabra del Señor, Dios constantemente nos está enseñando cómo debemos de adorarlo, cómo debemos de ministrarlo. Ojo, ministrarlo. ¿Qué significa administración? Servir. El Señor Jesucristo, a través de lo que vino a hacer a la tierra, y nos da la clave, dice: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y hay una frase que dice: el que no sabe servir, el que no nació para servir no sirve para nada. El que no nació para servir no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el parámetro la adoración es servicio. Pregúntale a la persona que tienes hablado: ¿qué servicio le das a los demás? Pregúnteselo. A los esposos, los va a meter en conflicto. Pregúntale: ¿qué servicio me das? Ahora a los hijos, todos los papás voltean a ver a sus hijos y dile: ¿qué servicio me das? ¿Qué tipo de servicio me estás dando? ¿Qué tipo de servicio me estás ofreciendo? Entonces Dios nos muestra a través de la palabra constantemente cómo debemos de alabarle, cómo debemos de glorificarle. Los distintos grados de obediencia, de confesión y personas que utilizan sus habilidades para honrar a Dios. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y entonces, si le pertenece a Dios, ¿a quién tendrás que ofrecerle ese servicio? A Dios. Yo les decía hace rato, aquella persona que está plena no necesita de las cosas del mundo, lo que necesita es a Dios. ¿Sí? Y lo vemos claramente con el Señor Jesucristo. Jesús es el centro de nuestra predicación. Nosotros lo vemos a través del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? ¿Tenía casa? No. ¿Y la necesitaba? ¿Por qué? Nosotros decimos que no tenía casa, pero al final de cuentas toda la tierra le pertenece a Él. O sea, decimos,
Es que decía, no tengo dónde, porque no tenía una casa como nosotros la conocemos, ¿no? Decimos, es que todos nos decimos, ay, es que tienes casa, ay, sí, hasta, bueno, la rento, ¿no? Pero la teníamos, él no tenía como tal. Pero ahora sí que, sin embargo, él sabía claramente que toda la tierra le pertenecía a él. Él necesitaba, ahora sí que necesitaba una esposa. No les voy a decir para que no vayan a decir que al rato no se quieran casar, ¿no? Pero al final de cuentas era pleno. Tanto es así que uno de sus discípulos más avanzados, el apóstol Pablo, lo dice claramente, ¿no? Dice, más les convendría no casarse. ¿Pero por qué les dice eso? No porque no quisiera que no se casaran, ojo, sino porque él, por el don, el talento, la percepción y lo que había en su corazón, él decía, yo no tengo necesidad de tener una pareja. No la tengo, no tengo esa necesidad. Y él decía, yo, porque lo dice así claramente, yo, lo digo yo, no lo dice el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decía, bueno, es que cuando te casas, ya no te centras totalmente en Dios, sino tenés que centrarte también en la persona que tienes a un lado. Pero no es malo, ojo, porque hay diferentes formas en las cuales Dios nos hace crecer o madurar. Hay personas que no necesitan casarse para crecer espiritualmente, pero hay otros que sí, que sí necesitamos. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados. Ojo, porque algo que nosotros hemos aprendido con los matrimonios es que yo me caso no para que me sirvan, sino para servir. Porque aún en el matrimonio Dios nos enseña, ¿para qué estamos aquí? Para servir, ¿no? Y cuando yo tengo hijos, no estoy para que mis hijos me sirvan, estoy yo para servirle a ellos. Y a través de mi servicio y mi ejemplo que hago, les enseño a ellos. Es lo que hizo el Señor Jesús. Él como hijo vino a la tierra, no para que el Padre le sirviera, sino para que Él le sirviera al Padre. Esa era la adoración. Esa era la forma en que Él adoraba al Padre, sirviéndole. Podemos tomar muchos ejemplos, pero también hay un punto al cual voy. Cuando nosotros verdaderamente sabemos adorar a Dios, a través de la adoración vienen bendiciones. Dios nos bendice a través de adorarlo. No son malos los regalos, ¿o sí? ¿Son malos los regalos? Qué bueno que dijeron eso, porque las mamás, porque ya viene el 10. Dicen las mamás, no son malos los regalos. Ahorita voltean a ver a todos los hijos y al esposo. Bueno, a los hijos, porque al esposo no. Así que como me dice la pastora. Bueno, yo le llego con Daniel y me dice, ¿qué le vamos a regalar a mi mamá? Pues es tu mamá. Le digo, ¿es tu mamá? ¿Qué le vas a regalar tú? Me dice, ¿no le vas a regalar? No, pues yo me tengo que preocuparle qué le voy a regalar a mi mamá, ¿no? No me metas en más conflictos. Le digo, porque de por sí es un conflicto saber qué poderle regalar a una mujer. Le digo, ahora tú me quieres meter en conflicto de regalarle a 2. Y luego viene y me dice, ¿qué le vamos a regalar a mi otra abuela? Dije, ya estoy en conflicto de 3. Mi mamá, tu mamá y ahora la mamá de tu mamá, ¿no? Entramos en conflictos, pero no son malos los regalos, ¿o sí? No. Y Dios nos bendice, Dios nos da regalos. Cuando encuentra un verdadero adorador en espíritu y en verdad, Dios no nada más se queda con eso. Dice, yo encuentro un corazón que me agrada, y ese corazón que me agrada yo no me puedo quedar quieto sin bendecirlo. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Cuáles son esas bendiciones que Dios nos muestra? Cuando nosotros verdaderamente adoramos a Dios, Dios nos bendice teniendo una relación más profunda con Él. Eso es lo más importante. Créeme que te podrán dejar todos, te podrán abandonar todos, pero Él no te deja. Y eso es lo más importante. Dice, yo podré perderlo todo menos a Él. Si lo tengo a Él, hay un canto que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Porque al final de cuentas es eso. Yo durante este tiempo llevo ya casi 28 años, el Señor va a cumplir en junio, cumplo el 8 de junio, ahí por si alguien me quiere regalar, es mi cumpleaños espiritual. El 8 de junio es mi cumpleaños espiritual, cumplo 28 años de que el Señor me rescató. Sí. Pero durante estos 28 años, cada vez que he pasado por momentos complicados, difíciles,
donde he querido que el mundo y las cosas externas me llenen, me he dado cuenta de que no es así. Me he dado cuenta de que no pueden llenar algo que solamente puede llenarlo Él. Y que para que poder yo ser feliz, yo primero tengo que ser llenado por Él, para que por consecuencia vengan otras bendiciones que yo necesito. Entonces en Él está la plenitud. Por eso es ahí cuando les digo a los jóvenes: ¿quieres encontrar a tu ayuda idónea? Sí. Bueno, primero llénate del Señor en esa área de tu vida. ¿Por qué? Porque si hay un vacío, cuando encuentres a una persona, que ahí muchas veces pongo el signo de interrogación para saber si es la persona indicada, tú no vas a ofrecerle un servicio bueno, excelente. Le vas a ofrecer un servicio vacío, un servicio que no va a poder proporcionar lo que la otra persona necesita, porque Dios te está poniendo al lado de esa persona para ofrecerle un servicio y viceversa. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas y eres pleno del Señor, te dice: ahora sí, lo que necesita la otra persona ya lo he podido depositar en ti. Entonces ya está depositado. ¿Qué vas a hacer? Ofrecerlo. Te capacitó Dios. Te capacitó para poder tener esa relación. Y vas a ofrecer un mejor servicio. Entonces, ¿qué nos ofrece el que nosotros verdaderamente adoremos a Dios? Una relación más profunda. La adoración en espíritu y en verdad fomenta una conexión más cercana y más íntima con Él. Aquí el porcillo, así que no me vanaglorio. Yo cuando empecé a darme cuenta dije: Señor, ¿por qué me gusta más adorarte? No te digo que no me gusta alabar a Dios, a mí me gusta adorar a Dios, pero algo que me llena y me profundiza más es adorarlo. ¿Por qué? Porque la adoración no está centrada en lo que Él hace, la adoración está centrada en quién es Él. Y entonces yo me di cuenta de quién es Él y que yo lo necesito a Él. Es a quien yo necesito. Entonces se centra en Él. Tienes una relación más íntima con Dios. Hay una transformación. La adoración genuina conduce a un crecimiento espiritual y a la transformación de la vida al alinearnos con la verdad de Dios. Hay una transformación porque te alineas en su voluntad. Decía el pastor, hay un pastor, el pastor Rafael, Rafael Estrada, un pastor que es el presidente de la Alianza de Pastores de Iztacalco. Fue a predicar la semana pasada, no, fue hace 2 semanas, fue a predicar a la Alianza de Pastores de Xochimilco. Y él habló y decía: ¿cuál es la clave del éxito? Algo que también ya nosotros habíamos encontrado, ya habíamos escuchado de aquí. Y él lo decía de otra manera, pero al final de cuentas se centraba en lo mismo. La clave del éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios. O sea, porque decía él lo mismo, dice: podrás tener coches, podrás tener esposas, podrás tener esposo, podrás tener hijos, podrás tener casas, podrás tener millones, pero eso no es el éxito. ¿Por qué? Porque todo eso es efímero, se acaba. Lo que no se acaba y es eterno es estar en el centro de la voluntad de Dios, porque todo lo que Él te da, todo lo que Él te va a dar es eterno. Es eterno. Todo lo que tú consigues separado de Dios es efímero. Se va a terminar. En un determinado momento se va a acabar. ¿Sí? Entonces nos ofrece transformación, nos ofrece unidad. Adorar a Dios nos une a los creyentes, creando un sentido de comunidad y propósito compartido. Yo les compartí hace poco tiempo en la Casa de Paz. Son otros puntos que les hablé acerca de diferentes a lo que es la parte de la adoración que estamos hablando en esa ocasión. Pero yo les decía: aquel que es verdadero adorador no busca el conflicto con su hermano, no busca juzgarlo, no busca criticarlo. Aquel que es verdadero adorador busca la unidad. ¿Y qué es lo que va a ofrecer? Cuando ve que su hermano está cayendo en un error, no va a darle el tiro de gracia. Ese hermano que es verdadero adorador lo que va a hacer es doblar sus rodillas
para que su hermano sea transformado, porque es su hermano, porque son hijos del mismo Dios. Entonces, la verdadera adoración, ¿qué es lo que busca? Unidad. Unidad. ¿Queremos ser una iglesia que impacte? Tenemos que estar unidos. Yo les preguntaba, ¿por qué la iglesia primitiva tuvo tanto impacto? Porque estaban en unidad. Dice que todos los días se reunían para compartir el pan, para compartir la palabra. Tanto es así que dice en el libro de Hechos que la iglesia crecía tanto que los apóstoles dijeron: no podemos ya darle abasto a todas las personas. ¿Por qué? Porque ellos no nada más compartían la palabra. ¿Qué hacían? Se dedicaban a servir. Los apóstoles se dedicaban a servir las mesas. Pero llega un punto en que dicen: es que no podemos desatender lo prioritario. O sea, no que no fuera importante servirles, pero lo prioritario era servirles a través de la palabra. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, ok, vamos a escoger a 7 hombres. Pero ¿cuál era la característica de estos hombres? Que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Ellos no iban a escoger a cualquier persona, ojo, ellos, o sea, para servir las mesas, no escogieron a cualquier persona. Dijeron: ¿cuál es la característica de la persona que va a servir las mesas? Que esté lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque va a ofrecer un servicio. Y entonces, a través de ese servicio, es como iba a impactar a la comunidad. Cuando si tú y yo queremos impactar, lo primero que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu para poder ofrecer un servicio mejor. ¿A quién? Primero a la iglesia, tu familia, la iglesia, y después a los que están allá afuera. Porque al final de cuentas, cuando tú estás predicando, tú estás dando un servicio. Estás sirviendo. ¿A quién le estás sirviendo? A Dios. Entonces, ¿quieres impactar más a las personas que están allá afuera? Tienes que ser un adorador. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Otra de los beneficios que tenemos es que nuestra fe se fortalece. En el servicio regular profundiza nuestra confianza, creencia y en las promesas y en la presencia de Dios. Cuando yo busco a Dios de una manera más genuina, de una manera más profunda, mi confianza va a estar en el Señor. Pueden venir problemas, circunstancias, adversidades, pero yo estoy firme. ¿Cómo nos lo enseñó el Señor Jesucristo? Iban en la barca, ¿no? El Señor Jesucristo venía dormido y había una tormenta. ¿Qué tan fuerte era la tormenta que los discípulos pensaban que se iban a morir, que la barca se iba a voltear y se iban a morir ahogados ahí totalmente? ¿Pero qué estaba haciendo el Señor Jesús? Durmiendo confiadamente. ¿Qué fue lo que hizo cuando lo fueron a despertar? ¿Qué fue lo primero que les dijo? Hombres de poca fe. Entonces la adoración genuina me lleva a que mi fe se fortalezca, crezca. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo llevo? Porque ya no me fijé. Allá. La bendición que Dios trae a través de la adoración es que nos alineamos con su voluntad. Yo te pregunto a ti muchas veces, ¿no? A veces estamos confusos, decimos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora para dónde vamos? ¿Ahora qué esto? ¿Ahora qué el otro? Bueno, para saber qué es lo que tú tienes que hacer es adorarlo. Y en el momento en que tú lo adoras, te alineas a su voluntad. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es que perfecta. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Él lo tiene, Él lo sabe y Él me lo va a decir. Entonces, cuando yo estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad, me alineo a su propósito y puedo caminar. ¿Por qué las promesas de Dios muchas veces se tardan? Puede ser porque hay promesas que son a corto, a mediano y a largo plazo, pero hay unas promesas que se pueden llegar a tardar mucho tiempo. ¿Por qué?
porque no estás alineado a la voluntad de Dios. Decimos, ¿por qué te tardaste? A ver, vamos a sentarnos. ¿Cómo llevas tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo buscas a Él? No que me busques a mí, no que busques tu promesa, sino cómo lo estás buscando a Él para que Él te muestre qué es lo que tienes que hacer para llegar a tu promesa. ¿Ok? Y la bendición que Dios trae a través de la alabanza, a través de adorarlo, es que Él nos da una capacidad de ser sus testigos, de poder testificar de Él. Nosotros vemos cómo es que el Señor Jesús impactaba a las comunidades. ¿Cómo lo hacía? De diferentes maneras. ¿Por qué lo hacía de diferentes maneras? Porque Él sabía lo que había en el corazón de la persona. Con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? ¿Cómo se le acercó? Oye, ¿me puedes dar un poco de agua? ¡Ah, caray! Pues la mujer samaritana se sacó de onda. Dijo, tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana. ¿Cómo le está testificando? ¿Qué es lo que le está diciendo? Dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías de él y correrían de tu interior ríos de agua viva. ¿Y cómo le testificó? ¿Cómo la convenció? ¿Cómo le compartió? ¿Cómo llegó a la salvación? Tráete a tu marido. ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de la mujer? Un adulterio a lo más que no se podía, ¿no? ¿No es cierto? Dice, no, es que no tengo marido. Y bien lo has dicho, porque 5 has tenido y ninguno de ellos es. Oh. ¿Cómo le testificó? ¿Qué le dijo? Porque sabía lo que había en el corazón de la mujer. ¿Queremos ser más impactantes con las personas que están allá afuera? Tenemos que saber estar alineados con Dios para saber qué es lo que yo tengo que hablar con la persona, qué es lo que le tengo que compartir, qué es lo que le tengo que decir y cómo se lo voy a decir. Si bien los beneficios son maravillosos, también tenemos que ser conscientes del propósito de nuestra adoración. Hay un pastor, y leí esta frase y la apunté, que decía, el propósito de la adoración no es la expectativa de que Dios venga y nos ministre. O sea, cuando yo vengo a adorar no es que Dios venga y me ministre a mí, me sirva a mí. ¿O sí? La verdadera adoración es que yo venga a ministrarlo a Él, a servirle a Él. Entonces, ¿por qué muchas veces no te gusta la alabanza? O te estás fijando si ya se equivocó el ministro de la alabanza, o si ya se equivocaron en el bajo, ya se equivocaron en la batería, ya se equivocaron en esto. ¿Por qué te fijas en eso? Porque tú estás esperando que Dios te dé algo. Pues Dios dijo, yo ya te di todo, ya te entregué a mi hijo, ya te he enseñado todo. Entonces ahora en tu madurez, ¿qué es lo que tú tienes que venir a hacer a la iglesia, a la congregación, perdón? Venir a adorarlo. Yo tengo que venir y entregar y derramar mi corazón delante de Él, porque eso es adoración en espíritu y en verdad. Porque he conocido la verdad que es Cristo y ahora tengo a su espíritu. Dice la palabra de Dios que donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces yo puedo conocer que a través de la adoración estoy ministrando el corazón de mi Padre. Eso es lo que está buscando mi Padre, que yo lo adore. ¿Cómo has sentido tú, todos los que somos papás, cómo has sentido tú cuando tu hijo llegaba y tan solo llegaba y te abrazaba sin que tú se lo pidieras? ¿Cómo has sentido tú que sin siquiera decirle a tu hijo que te diga que te ama, viene y te lo dice? ¿Cómo has sentido tú que cuando has sentido, no sé, yo creo que nos ha pasado a todos, que de repente has tenido momentos difíciles, duros, y de repente estás acostado, estás en el sillón o estás en la silla y de repente tu hijo llega y te abraza? ¿Qué sientes en ese momento? Se te olvidan todas las problemáticas, las dificultades, se te olvida absolutamente todo. ¿Qué pasa cuando tú llegas? Dios no tiene problemas, Dios tiene todos los problemas resueltos. El que tiene los problemas eres tú y soy yo. Somos los que tenemos los problemas. Él no, Él lo tiene todo resuelto. Pero ¿qué pasa? Imagínate, tú sientes eso cuando tu hijo llega y te abraza. Ahora,
¿cómo se sentirá el Padre cuando tú, sin que Él te lo esté pidiendo, tú llegas y lo adoras? Sin que te lo esté pidiendo, tú llegas y le dices, papá, te amo. ¿Cómo creen que el Padre se sentirá? Cuando tú ni yo, dice la palabra del Señor, no porque nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó. Entonces, fíjense lo que Él hizo. Él nos amó primero. Él nos enseñó. Y ahora Él, sin que te lo pida, tú vas y lo haces. ¿Cómo se sentirá el Señor? Entonces, ¿cuál es el servicio que tenemos que ofrecerle a Él? Y aquí es muy importante. Necesitamos hacernos una pregunta. ¿Buscamos a Dios porque realmente queremos buscarlo? ¿O buscamos a Dios por lo que Él nos da? ¿Cómo lo buscas? ¿Por quién es Él o por lo que Él te da? Ese es el problema muchas veces, que no sabemos cómo buscarlos. Los regalos no son malos. Los regalos nos dan testimonio del amor de Dios que nos muestra a nosotros. Yo tengo una esposa y yo cuando veo a mi esposa digo, gracias porque me amas. No estoy diciendo gracias porque me ama la pastora. Gloria a Dios. Le estoy diciendo a Dios, gracias, Padre, porque me amas. Tengo un hijo y volteo a verlo a él y le digo al Padre, gracias porque me amas. Tengo un trabajo, tengo un sustento, tengo una familia. Y es cuando le digo al Señor, gracias porque me amas. O sea, todo lo que yo tengo proviene de Él. Y si Dios te ha dado algo, ¿por qué crees? Es porque te ama. Es porque te ama. Dios te está dando un regalo. Ahora, yo les voy a decir lo que hace tiempo me dijo Dios, ¿no? Y es algo que tú has certificado muchas veces. Cuando estábamos en algunos conflictivos, cuando la pastora y yo éramos novios, y ahí estábamos con nuestro estire y afloja, y que sí, que no, y esto y el otro. Un día Dios me habló en la madrugada. Y me acuerdo perfectamente que el apóstol me lo dijo, Dios te va a hablar en la noche. Y yo, caray, Dios me va a hablar. Y dije, bueno, ya. Me habló a las 2:30 de la mañana y me dijo Dios, yo te estoy dando un regalo. Y me dijo muy claro, tú sabes si lo tomas o lo dejas. Y lo tomé. Y después de ese regalo vino otro regalo que está delatoso, ahí luego está dando lata, ¿no? Pero son regalos que vienen a través de ¿qué? De la adoración. Entonces, ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Por quién es Él o por lo que Él te da? Si lo estás buscando por lo que Él te da, ¿sabes qué vas a terminar haciendo? Te vas a terminar apartando de Dios. Pero si tú lo buscas por quién es Él, déjame decirte una cosa, te va a llenar de bendiciones. Te va a llenar de bendiciones. Cuando nosotros adoramos a Dios, Dios nos transforma. Y eso es un beneficio. La verdad es un beneficio. Es una bendición. Yo muchas veces le digo al Señor, tú me recuerdas de dónde me sacaste. Tú me recuerdas quién soy yo. Cuando yo he querido muchas veces tirar la toalla, ojo, porque todos en algún determinado momento estamos así como que, estás, y quieres tirar la toalla. Pero cuando quieres tirar la toalla, siempre el Señor llega y me dice, ¿te acuerdas de dónde te saqué? Dije, sí. ¿Quieres regresar al mismo lugar? No quiero. Me decía la pastora en la mañana, estábamos platicando precisamente sobre cuestiones de la, ¿cómo se llama? De la ansiedad. Y estábamos platicando y me decía, ¿quién de tu familia ha tenido esos problemas? Le digo, tal y tal. Y de repente platicaba y él me decía, ¿pero por qué tú? Le digo, pues por muchas cuestiones. Y le empecé a decir, por esto. ¿Y te recuerda a Dios? ¿De dónde te sacó? Lo recuerdas perfectamente. Dices, ¿quieres volver al mismo lugar? No.
Y siempre recuerdo esas palabras de Pedro: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo le digo al Señor: ¿a dónde quieres que vaya? Si antes, cuando buscaba llenarme con esto, siempre tenía un vacío. Y no quieres que yo vuelva a regresar a buscar a lo mismo, porque sé claramente que buscar lo mismo me va a provocar un vacío. Digo: tú eres el único que ha podido llenar ese vacío. ¿A dónde voy? Dios nos transforma. Una vez que nos alineamos con el Espíritu Santo y la verdad, podemos unirnos con Dios. Cuando nosotros venimos al servicio, cuando venimos al culto, venimos a ofrecer un servicio. Primero a Dios y después a mi hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿cómo? Cuando le preguntaron, ¿y cuál es la ley y los profetas? Y le dijo: yo te lo voy a resumir en 2. Amarás a tu Señor Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, porque estás ofreciéndole adoración. Y después dice el segundo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. Y hay otro punto muy importante: que yo no ame a mi prójimo significa que ni siquiera yo me amo. Porque lo dice claramente la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, cuando tú no amas a tu prójimo es porque ni siquiera tú mismo te amas. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que no te amas? Porque vas a estar buscando constantemente tu destrucción. ¿Y cómo vas a estarla buscando? Alcohol, pornografía, adulterio, mentira. Porque no estás pecando en contra de los demás. Estás pecando en contra de Dios, pero te estás fallando a ti mismo. Te estás destruyendo a ti mismo. Entonces, si tú no amas a los demás es porque no está el amor de Dios en ti. Y por consecuencia, muchas de las cosas que tú haces es para destrucción tuya. Aquel que odia podrá odiar a las personas, pero ¿quién es el que sale más dañado? Tú. Porque el odio no está en las demás personas, está en ti. Entonces, una persona que sabe adorar verdaderamente a Dios es aquella persona que va a buscar el beneficio de los demás, pero también está, ¿por qué? Porque está lleno de bendición. Entonces, por eso ya con esto voy a concluir para que oremos. Yo puedo ofrecer solamente lo que yo tengo. Yo no puedo ofrecer algo que no tengo. No puedo querer adorar a Dios cuando yo no adoro a Dios. Adorar a las demás personas, amarlas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Y termino con esto. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice: no se conformen a este siglo. Cuando habla del siglo, dice: no se conformen a la manera en la que el mundo actúa, piensa, hace. Porque el mundo está lleno de modas y las modas cambian. Antes lo que era malo, ahora le dicen que es bueno. Y a lo que es bueno, ahora le dicen que es malo. ¿Por qué? Porque es una moda. Porque son modas, son cosas que el enemigo pone. Pero dice claramente que la palabra de Dios permanece. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué?
Y con esto termino para orar. ¿Quién es la palabra? ¿Y quién es Jesús? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando yo camino en el Señor, yo camino en la verdad que no cambia, que permanece. El mundo se maneja por modas. Hoy tenemos desgraciadamente muchas modas que están destruyendo a la sociedad, pensando o haciéndonos creer que estamos avanzando, y en lugar de avanzar se está destruyendo a una sociedad. ¿Pero qué necesitamos hacer nosotros? Dice el Señor que Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario, fíjense lo que dice, es necesario que le adoren. Ponte de pie. Te va a pedir algo. Ya hablamos que la adoración es un servicio, ¿cierto o no es cierto? Entonces te voy a pedir algo ahora. No quiero que ores tú solo. Quiero que ores por tu hermano. Porque tú estás ofreciendo un servicio y eso es adoración. Entonces yo quiero que ores por tu hermano. Yo quiero que ores por tu hermana. ¿Sí? Y te voy a pedir una cosa, porque te están sentados por familias. Te voy a pedir que te separes de tu familia y que vayas con otro hermano a adorar a Dios y a orar por él. Así es que les doy 10 segundos. No quiero que se queden con el mismo, no quiero que se queden con el mismo. Y esto que vas a hacer es una forma de adorar al Padre. Es una forma de adorarlo a Él. ¿Y cómo lo vas a adorar? Orando por tu hermano. Y empieza a orar por Él. Padre, te damos gracias. Agradecemos, Señor, porque tú nos has permitido. Tú nos permites, Señor, ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos adoradores, Señor, que conocen principalmente quién eres tú. Señor, no podemos adorar si verdaderamente no conocemos quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor. Porque en ti está la verdad, porque en ti, Señor, está el camino, porque a través de ti conocemos a nuestro Padre. Y a través de ti tenemos el privilegio de poder decir que tu Espíritu, el Espíritu Santo, mora en cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, agradecemos, Padre, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos enseña, el que nos ministra, el que nos guía, el que nos dirige, Padre, para verdaderamente, Señor, saber cómo adorar, para verdaderamente saber cómo servirte a ti. Y hoy, Señor, en esta tarde, Señor, queremos adorarte, servirte, ministrarte y de la misma forma, Padre, amarte a ti y de la misma forma amar y ministrar a mi hermano, el poderle servir, el poder estar delante de la presencia tuya, clamando, orando, intercediendo, Señor, por la vida de mi hermano. Señor, porque eso es adoración. Porque cuando tú encuentras a alguien que se pone en la brecha para orar por la iglesia, cuando tú encuentras a alguien en la brecha, Señor, para orar por este mundo, Señor, que está, Señor, perdido, que no sabe, Señor, cuál es la dirección, Señor, tú en esos momentos, Señor, a ese hombre, a esa mujer, Padre, Señor, tú te agrada a tu corazón. Y Señor, lo que Él está orando, lo que Él está clamando, lo que Él está pidiendo, Señor, cuando tú encuentras un corazón verdaderamente de esta manera, Señor, tú no te resistes, Señor, y tú empiezas a obrar, tú empiezas. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, nunca nos dejas solos. Y hoy, Señor, nos comprometemos a orar por tu iglesia. Hoy nos comprometemos para buscarte a ti primeramente en la alabanza y en adoración, en espíritu y en verdad, para gloria y honra tuya. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos, por tus hijos, por tu iglesia, Padre.
porque yo sé que tú nunca nos dejarás solos y siempre estarás con nosotros para seguirnos transformando, para llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, para llegar a la estatura del varón perfecto, quien es pleno en todo y por todos. En tu Hijo amado, en nuestro amado Señor y Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Por qué no está un fuerte aplauso al Señor?